Vamos a continuar con el avance de la célula eucariota. Vamos a ver las partes y componentes un poco más a profundidad. Comencemos con la membrana plasmática o celular, que es una envoltura de capa doble que rodea la célula, como podemos ver acá, y contiene todo su material genético, ¿no? Es permeable, es decir, que pueden entrar tal vez otros organismos u otras cosas dentro de ella. O sea, permite la entrada de proteínas y algunos nutrientes necesarios para el citoplasma, ya que es este de acá, y así como también la salida de los desechos que produce dentro de la célula, ¿no? Ahora vamos a ver el núcleo celular, que es todo esto. Y aquí se contiene, ¿no?, todo el material genético, que es el ADN, y donde se controlan y regulan las diversas funciones que tiene la célula. Está cubierto por una envoltura igual, que vemos por acá. Ahora pasemos al citoplasma, que es donde se encuentra la membrana plasmática, ¿ya? Y también el núcleo de la célula, que ya vimos, y es de consistencia acuosa, ¿ya? Es un medio acuoso. Entonces contiene una red de membranas y organelas que tienen funciones particulares. Por ejemplo, los lisosomas, que tienen esta forma, se encargan de la digestión celular, es decir, ayudan a que funcione la célula, ¿no? Las mitocondrias, que vemos por acá, son organelas que aportan energías a la célula, ¿ya? Los ribosomas, por otro lado, que son más chiquititos, son las que realizan la síntesis de proteínas. Permite que se traduzca, digamos, el ARN mensajero. O sea, es como que transforma el ARN mensajero en información genética, ¿ya? Ahora vamos con el citoesqueleto, ¿no? Que también están los retículos endoplasmáticos, ¿no? Que son dos, el rugoso y el liso. Ambos, bueno, cada uno por su parte, se encargan de sintetizar proteínas y lípidos del transporte celular. Ahora, también tenemos el aparato de Golgi, que está por acá, y se encarga de transformar y exportar todas las proteínas que se sintetizan, ¿no? Ahora, igualmente tenemos a la pared celular, ¿no?, que es todo lo que lo rodea. Es propio que hay en las plantas, ¿no? Las algas, los hongos, y se encarga de darle forma, rigidez y un soporte, ¿no?, a la célula eucariota vegetal. Solo en el caso de las plantas, ¿no? Ahora sigamos con los tipos de células que hay en el cuerpo humano. En sí son muchas, se han clasificado alrededor de las 44 tipos de células. Vamos a ver las más importantes o las que suelen verse más a menudo, que en realidad son 8, ¿no? Las células óseas, por ejemplo, que son células aplanadas y que revisten, ¿no?, la superficie ósea del interior de los huesos, por eso el nombre, ¿no?, óseo. Y mayormente corresponden a los osteoblastos inactivos que están asociados entre sí, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en las células nerviosas vamos a ver que estas son las neuronas y los neurogliocitos, ¿no? Entonces, cada célula nerviosa está conformada por otras partes, ¿no?, que vamos a ver más adelante, que son las neuronas, ¿no? Y las células adiposas, por ejemplo, si se acuerdan, adipocitos que han avanzado, ¿no?, hace referencia a las grasas. Entonces, las células adiposas o adipocitos, lipocitos o células grasas son células que conforman el tejido adiposo, todo lo que tenemos en grasita en el cuerpo. Estas células suelen ser redondeadas y miden, ¿no?, entre 10 a 200 micras.
tienen un contenido de grasa o lipídico que representa el 95% de su masa celular, ¿ya? Luego tenemos a las células del cartílago. Perdón, aquí me equivoqué, pero es cartílago, ¿ya? No lo copien tal cual, me voy a dar cuenta. Y bueno, estas células poseen, ¿no? El nombre de condrocitos y que ocupan pequeñas cavidades dentro de los cartílagos que tenemos en el cuerpo, como por ejemplo en la nariz, ¿no? Que pareciera ser un hueso firme, pero no, son unos cartílagos, no son otro tipo de tejido. Ahora pasemos a las células secretoras, ¿no? Que como su nombre indica, tienen relación con todos los desechos, ¿no? Y estas proceden a la diferenciación de otras células. Y las células secretoras no constituyen en sí como unos verdaderos tejidos, más se encargan, como les decía, de la secreción de sustancias que se desechan, ¿no? Y su localización en el cuerpo es muy variada, está en todos lados, ¿ya? Ahora pasemos a las células musculares, que como el nombre indica, están en los músculos, ¿no? En las fibras musculares. O también puede ser en el miocito esquelético, ¿no? Que es una célula que tiene varios núcleos, ¿ya? Es cilíndrica y tiene la capacidad de contraerse, ¿ya? Entonces, esto se encuentra en los músculos y tienen también una gran capacidad de regenerarse, ¿no? Por eso que cuando uno hace ejercicio, uno piensa, ¿no? Que el tejido crece, pero no es así, sino que al hacer ejercicio, ahí se rompen estas fibras musculares y cuando se regeneran, ya se regeneran con ciertas cicatrices. Bueno, no son como las cicatrices que nos hacemos con un cuchillo, no sé, con una herida afuera, sino que son más microheridas que al sanarse hacen que el músculo sea grande y pueda formar nuevas células musculares. Entonces, por eso es que supuestamente crece, ¿no? El tejido del músculo cuando hacemos ejercicio de fuerza, ¿no? Ahora vamos, perdón, vamos con las células epiteliales. Este tipo de células son las que recubren la superficie del cuerpo, es decir, que están en la piel, ya en los vasos sanguíneos, en el tracto urinario y en los órganos. Hay una cantidad pequeña también en la orina, ¿ya? Son mayormente que están, por eso les decía, en la piel. Y por último tenemos a las células sanguíneas, que como su nombre hace referencia, están, ¿no? En la sangre. Y se componen bueno, hay varios tipos. Los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, y que transportan el oxígeno, ¿no? De los pulmones hacia todo el cuerpo. Los glóbulos blancos, que también se llaman los leucocitos, contribuyen a combatir las infecciones, ¿no? Es decir, son asistentes del sistema inmunológico y nos defienden ante cualquier amenaza o invasión de gérmenes, bacterias, hongos, virus, ¿no? Y por último también tenemos a las plaquetas o trombocitos, que son las que colaboran en la coagulación de la sangre cuando es necesario, ¿no? Cuando tenemos alguna herida, algún corte, entonces ahí intervienen las plaquetas y coagulan la sangre para que no sigamos perdiendo sangre, ¿no? En sí, esos son los principales tipos, ¿no? De células que hay en el cuerpo humano. Ahora pasemos a lo siguiente. Como les decía, también aquí, bueno, antes las células nerviosas hace referencia mayormente a la estructura a la neurona. Ahora vamos a ver cómo se compone, ¿no? Una neurona. En sí son más partes, pero principalmente quiero que aprendan estas 5, ¿no? Que son el núcleo, que tienen, ¿no? Las células eucariotas, el cuerpo celular, que está por acá, todo esto, que es la cola, ¿no? Las dendritas, que son las terminaciones o ramificaciones que tiene la neurona, el axón,
Ahora vamos a pasar a la neurona, que es un tipo de célula nerviosa, ¿ya? Y entonces la neurona es la principal estructura o célula dentro del sistema nervioso en general. Ahora, ¿qué es una neurona? ¿No? Son células especializadas, como decíamos, del sistema nervioso. Controlan tanto las funciones voluntarias e involuntarias que tiene el organismo, ¿ya? Entonces, tiene diferentes partes, como vemos acá. Hay más, pero principalmente quiero que se aprendan esto, ¿no? Es, todo esto que rodea acá al círculo, que es el núcleo, es el cuerpo celular, ¿ya? Que también se llama soma. Entonces, aquí suceden todos los procesos metabólicos de la neurona. Es la región más ancha, por eso, ¿no? Es como decir, es la cabeza, por así decirlo. Entonces, aquí dentro de esto se encuentra el núcleo, ¿no? Y vamos a pasar ahora al núcleo en sí, que es la parte más importante, ¿no? El centro de la neurona. Y en su interior se encuentra el ADN, todo el material genético que se comparte, ¿no? En la sinapsis que vamos a ver más adelante. Ahora, el axón en sí es la cola, ¿no? De la neurona, en palabras vulgares. Y es un tubo, ¿no? Que se origina en el soma, aquí, o sea, en el cuerpo celular. Perdón, y acaba en las terminaciones nerviosas, ¿no? O las terminaciones axónicas, ¿ya? Ahora, ¿qué son las dendritas? Son como unas pequeñas antenitas o terminaciones nerviosas también, que cubren, ¿no? Todo el centro neuronal, aquí, y se encargan de captar los neurotransmisores producidos por la neurona que está más cercana. Es decir, gracias a las dendritas es que las neuronas pueden intercomunicarse y compartir información con las demás neuronas, ¿ya? Entonces, básicamente esas 5 partes, ¿no? Que son las más importantes. Ahora, ¿por qué es importante la neurona? Porque es el principal emisor y receptor de los neurotransmisores. Gracias a esto se comparten, ¿no? los neurotransmisores, que al final es información y que gracias a eso funcionamos, ¿no? Ahora, pasemos a la célula nerviosa y a la sinapsis en sí, ¿no? Que ya vimos un poquito. Ahora vamos a ver lo que es la neurona, que aquí está como célula nerviosa, y la sinapsis, ¿no? Acá, como pueden ver, es un conglomerado, ¿no? De las partes de la neurona más completo y también las partes que tiene una célula, como ya vimos, ¿no? Una célula eucariota. Entonces todo esto va aquí en conjunto y tienen que identificar dónde va cada cual, ¿no? Ya sea el núcleo, los microfilamentos, los microtúbulos, los ribosomas, el citoplasma, los neurotransmisores también que emiten, ¿no? Entonces todo esto es ya prácticamente un regalo, ¿no? Para que puedan hacerlo. Son muchos, pero si se dan cuenta, como les decía al principio, tienen es un conglomerado de lo que ya vimos en las anteriores láminas, ¿ya? Aquí les quiero explicar un poquito sobre la sinapsis, que bien consiste en un intercambio de neurotransmisores, es decir, que a través de las neuronas son como unos pequeños puentes que se intercomunican entre sí y comparten estos neurotransmisores que son en realidad información y que permiten, ¿no? Por ejemplo, movernos, permiten pensar, permiten comer, que ejecutemos todas las acciones que conocemos en sí, ¿no? Y eso, hay 2 tipos de sinapsis, bueno, hay 3 tipos, ¿no? De sinapsis. Hay la sinapsis, química, eléctrica, y hay la mixta, que sería la electroquímica. La que más se da es la sinapsis eléctrica, ¿no? Porque se da mediante unos procesos en donde las neuronas están interconectadas entre sí, o sea, a unos pocos miles